El tema a tratar, estimados, Dios nos ofrece paz en medio de la tormenta. Las enfermedades neurológicas, por así decirlo, casi siempre vienen como resultado del estrés causado por los problemas de la vida diaria. Generalmente el ser humano a veces cae en un momento crítico, por ejemplo, cuando la persona cae en un hondo pesar, en una honda tristeza del alma, cuando pierde un ser querido, sobre todo si es un niño, un hijo menor. Porque una persona le pone mucha expectativa a un hijo que ha llegado, pero no podemos calcular el dolor cuando ese niño se pierde y esa esperanza se esfuma de repente. Es cuando uno cae en un momento terrible, un dolor profundo, que la persona puede ir superando. Si somos creyentes, con la ayuda de Dios, vamos a superar, vamos a lograr salir de ese estado crítico en que nos hemos encontrado. Quizá la persona cuando es niño no entiende, pero a medida que pasa el tiempo y llega a comprender esa triste situación, uno empieza a vivir el luto. A mí me pasó, lo digo por experiencia, mi padre desapareció de este mundo cuando yo tenía 10 años y tantos. No entendía mucho, pero al cabo de los 17 años yo entendí, 16, y casi mi vida se trunca en un triste desajuste de emociones. Pero Dios nos ofrece paz en medio de la tormenta. Ahora es más, cuando uno cae en una situación crítica, como dije, de repente por una enfermedad o algún ser querido partió de este mundo, podemos salir con la ayuda del Señor, la ayuda de familiares, de seres cercanos. Pero cuando caemos en este hoyo que se llama estrés, vivimos en un mundo competitivo donde si no trabajamos no tenemos dinero, un mundo donde si no tienes el recurso económico no puedes comer bien. Estamos viviendo una época, como dije, en un mundo competitivo en que él debe trabajar, ella debe trabajar y los hijos quedan libres, sin control muchas veces. Y cuando uno cae en estrés, se dice que el estrés es el asesino invisible. La persona no sabe cómo salir de ese atolladero. Como que presiona el botón de autodestrucción. Y es triste. Este mundo está lleno de personas. Y solamente uno piensa cómo salir de esto. Momentos tristes, noches sin dormir, lágrimas, sollozos y una serie de problemas. Así estamos en este mundo. Y en la medida que pasa el tiempo, cuando más nos acercamos a la época del fin, la Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no se cree, se dejará de confiar. Alguien dijo, ya no hay confianza ni en los hijos. Triste expresión. Y podemos seguir tratando este asunto. Pero repito, el problema, todo problema tiene solución, si uno quiere. Dios nos ofrece paz en medio de la tormenta. Por ejemplo, cuando alguien está en grandes apuros, por ejemplo, digamos esto. No sé si alguna vez usted ha naufragado en alta mar. Quienes así lo han sufrido
pueden dar crédito a lo que voy a decir, pero quizás voy un poco, lo voy a hacer un poco más fácil. Quizás lo cuento de esta manera. Lo voy a ilustrar nada más. Supongamos usted está viajando por mar, de repente el barco o el bote donde va, o la lancha, mejor dicho, se daña. Y queda usted a la deriva en alta mar. Ya pasa el tiempo y usted sabe que estando en alta mar, el mar viene a ser como un espejo y terrible, y el calor es terrible. Por eso es que el vapor sube y se va a las alturas, donde desciende nuevamente en forma líquida, como ya conocemos, y agua potable, por decirlo así, agua dulce. Pero si usted está a la deriva en el mar, pasa un día, se le acabó, 2 días, se le acabó los recursos, 3 días se le acaba el agua, beber agua salada es difícil, ve que no hay escapatoria, ya la garganta se le seca, pasó la noche a duras penas, al día siguiente solamente sabe que el fin llega. Mira adelante, a los costados, atrás, todo es agua. El fin está cerca. Pero de repente, cuando usted vea en el horizonte un bote que viene en su rescate y cada vez más se acerca, como que recién vuelven los ánimos de vivir, vuelven las ganas. Y usted puede pensar, los ánimos deben recuperarse, y es cuando los problemas se terminaron y ahora sí como que la sed se le fue, esa sequedad de garganta como que se le desaparece, porque ahí viene, ya lo anticipa todo, anticipa seguridad, anticipa confianza, anticipa descanso, anticipa bebida, anticipa comida, todo porque está viendo y sabe que la esperanza está allí. Pero fíjense, este mundo es así. Parece que no hay salvación en los problemas que tenemos, pero ¿saben? Hay un rescatista de rescatistas, por decirlo así. Y me refiero a nuestro bendito Señor Jesucristo. Para ello, por favor, vamos a abrir el Evangelio de Mateo capítulo 8 para encontrar nuestra historia, que va a ser base para nuestra reflexión en esta tarde. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 23. 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hasta allí su palabra. Dios nos ofrece paz en medio de las tormentas. Esta historia ilustra muy bien la situación crítica que alguien podría estar atravesando. ¿Cómo haremos para salir de los problemas diarios? Fíjense en el versículo 23, señala: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Fíjense, lo primero que tenemos que saber es que no importa qué tempestad, o no importa la tempestad que se pueda levantar en nuestra vida, tenemos que saber que estamos bien acompañados, porque en nuestra barca va Él. La diferencia entre usted y yo, la diferencia entre ustedes y los discípulos, mejor dicho, es que no sabían con quiénes iban. Los discípulos no estaban seguros quién era Jesús.
Pero la diferencia en este tiempo, ahora, en este momento, es que usted sí sabe quién es Jesús. Ahora usted no va a ir de una manera un tanto irrespetuosa a decir: Señor, sálvanos, que perecemos. Porque ya sabe quién es Él. ¿Se da cuenta? Por eso, no interesa la situación, no importa qué tempestades se levanten. Ahora sabemos muy bien quién camina a nuestro lado, quién está con nosotros, quién nos protege. Es muy importante, porque en este mundo se pueden levantar tormentas de lo que usted menos espera. Puede ser una tormenta emocional, económica, social, personal, un asunto en la familia, una tormenta laboral, de repente el negocio se fue abajo. Es decir, situaciones inesperadas, o que de repente el pueblo donde estemos viviendo le caiga un problema de la naturaleza, o ya sea un terremoto, ya sea un aluvión, o lo que sea. El asunto es que tú y yo no debemos desesperar, porque sabemos muy bien, a diferencia de los discípulos, con quién estamos. De repente, mucho más allá de con quién estamos, Él está con nosotros. Y muchas veces nosotros no estamos con Él, porque estamos haciendo las cosas de una manera muy personalista. De veras. Qué lindo sería que, digamos, nosotros vamos con Él. Y cuando decimos vamos con Él, es decir, estamos haciendo lo que Él pide, lo que Él dice, lo que Él dirija, lo que Él indica estamos haciendo. Pero muchas veces no es así. Porque estamos haciendo lo que bien nos parece. Estamos haciendo lo que a nosotros nos parece correcto. Y no estamos actuando según indica la palabra de Dios. No estamos obrando según señalan los evangelios. Entonces, tú y yo debemos señalar, hacer un acto reflexivo y decir: ¿estoy yendo con Cristo o Cristo está yendo conmigo? De hecho, Él está yendo con nosotros. Él está guiándonos cual buen pastor. Él quiere que caminemos por las sendas seguras, que a nosotros nos va a hacer mucho bien. Por eso defínase muy bien y decídase a caminar con Él. Observe bien, dice la Escritura que los discípulos entraron con Él a la barca y ellos no se imaginaron que de repente se levantó una tremenda tempestad. Como una vez dijimos, cuando estos discípulos seguían al Señor, ellos iban conociendo a Jesús de poco a poco. Ellos no conocieron a Jesús de golpe. Imagínense la cara de Juancito, de Jacob, de Pedro, ahí, todos ahí, y un día Jesús le diga: ¿saben qué, muchachos? Adivinen quién soy. No era el método del Señor. ¿Cuál habría sido la cara de Pedro? O la fisonomía de Juan, o del calculador Jacob, o de ese analítico como era Natanael, o Felipe. ¿Cuál habría sido la reacción de ellos si Jesús le dijera: muchachos, les quiero dar una gran revelación, yo soy Dios, el que hizo los cielos y la tierra? ¿Habrían creído? Sería muy difícil. Entonces el Señor Jesucristo fue muy sabio. Él los llevó de menos a más, de una aventura a otra, porque Él estaba demostrando cada vez más portentos que nunca antes habían visto desde que Israel salió de Egipto. Imagínense
Los judíos o los israelitas sabían por sus padres, por la historia de sus abuelos, que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, hizo maravillas, les mantuvo durante 40 años con maná del cielo, hizo proezas, abrió el mar. Él no abrió el mar como muchas veces vemos en las películas. El mar se abre y qué lindo caminito, ¿verdad? No, la Biblia dice que los abismos aparecieron. No era un pasaje, un paraje rápido a cruzar. Dice la Biblia que las aguas se cuajaron a los lados. ¿Cómo que se cuajaron? Se congelaron tremendos muros desde el abismo. Ellos tuvieron que bajar. Nótese, todo lo que ellos vieron. Pero ahora, ellos iban a ver algo más que eso. ¿Recuerdan cuando ellos vieron a Jesús caminar sobre las aguas? Jesús reprendió al mar. Y así los discípulos iban conociendo poco a poco quién era Jesús. A esta altura de tu vida de fe en Cristo, ¿cómo es tu situación con Él? ¿Le conoces al Señor o solamente le estamos siguiendo de teoría? Porque la Biblia dice, pues así será. Además Él es Dios. Pero ¿cuánto de ello es tu experiencia? ¿Cuánto de ello que tú conoces es realmente lo que tú has vivido, lo que has conocido? Por eso, dice la Escritura, he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora no te preocupes, no te asustes, porque ya sabes quién está contigo. O viene a tu vida desesperación, viene a tu vida un momento crítico. ¿Acaso no sabes que el buen pastor está a tu lado? ¿Acaso no comprendes que Cristo está a tu lado? ¿Acaso no comprendemos que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros? Por eso, cual sea el problema, cualquiera sea la tempestad que se levante delante de nosotros, recuerde, estimado hermano, hermana, el Señor está a tu lado. Dice la Escritura que Él duerme. Allí, según en este pasaje, Él estaba durmiendo. Se levantó una tremenda tempestad. Obsérvese, todos nosotros estamos expuestos a problemas. Es más, recuerden lo que el Señor dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, el versículo 33, pasaje bien conocido, hablando de la realidad de este mundo. A sus discípulos les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Obsérvese, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que hay en este mundo, señores, ¿qué hay en este mundo? Después del atentado a las Torres Gemelas, del cual todos estamos conscientes que sucedió, ¿recuerdan? El ocaso, la terrible tragedia de aquel gran edificio, el famoso World Trade Center, ¿recuerdan? Muchos, inclusive no norteamericanos, podíamos ver ese asunto y nos caló hondo, no siendo norteamericanos, pero nos caló, nos llegó al alma ver semejante atentado, lo que el hombre puede hacer. Y por allí alguien dijo: de ahora en adelante los Estados Unidos no conocerá lo que es paz, no conocerá lo que es seguridad. Y desde entonces se dice que el mundo dejó de ser un lugar seguro. Nada es seguro en esta vida. Bueno, recién lo dice esa persona, pero si yo tengo entendido que en este mundo nada es seguro. Todo es pasajero, todo es efímero.
Y en este mundo, ¿qué encontramos? En este mundo no hay seguridad. En este mundo todo se acaba, todo pasa. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido todo. Yo he vencido al mundo. Por eso, ahora nosotros que no estamos en ignorancia, o estamos, no estamos en tinieblas. Jesús dijo en una ocasión, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Lo que está diciendo es que no va a andar en ignorancia. Muchas veces por ignorancia cometemos la peor brutalidad. Por ignorancia cometemos los peores errores. Por ignorancia caemos en situaciones difíciles y lloramos. Nadie sabe el dolor que atravesamos por ignorancia. Pero muchas veces ese dolor nos lleva a reflexionar para no cometer otra vez esos errores. Jesús lo dijo bien. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben? Se me viene a la mente algo que en el pasado no era así. Me gusta leer. La verdad tengo pocos libros, pero gracias al sistema del internet, ahí hay gente de buen corazón, o de buen corazón, no sé, pero colgaron libros y uno puede leerlos. Y no creo que sea piratear, ¿verdad? Leer los libros que solamente que los ojos te cansan. Estaba leyendo la otra noche, serían como las 12:30 de la noche, estaba leyendo, en la que un personaje decía, mirando, él pasaba por un lugar y ahí decía, asilo de ancianos. Y este personaje miró en el fondo, habían ancianitos, algunos mordiéndose los dientes, las uñas, otros simplemente mirando como si fuera una estatua, una flor o una planta, y otros por ahí sentaditos, quietos, otros hablando solos. Y este personaje decía, ¿dónde están esos tiempos donde a los ancianos lo teníamos en alta estima? ¿Dónde está la época cuando el anciano era visto como el sabio, como el maestro? La Biblia dice, te levantarás delante del hombre cano, me refiero al anciano. Yo tengo canas porque de 18 años siempre he tenido canas. ¿Dónde está?, se preguntaba él, en un tono muy lastimero. Ellos deben ser los sabios, a los cuales nosotros jóvenes debemos acudir en buscar sus consejos. Más vida, más experiencia, más años, más sabios, y deben ser dignos de consideración. Pero ahora allí, abandonados, tirados a un lugar, alejados. Lo que comen se está desperdiciando. Por ahí alguien ha dicho una vez que debería darse carta para que ellos sean sacados de este mundo. Aún el lugar donde está lo ocupan, otro joven podría ocupar. Ese es el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos no es seguro. Quieren sacar a los ancianos ya. Y también quieren sacar a los que están por entrar a este mundo. Ahí está. Naciones que están dando visto bueno, legalizando el aborto. Nada en este mundo es seguro. Pero Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y aquí caminamos usted y yo. Estamos con Él. Por eso, estimado hermano, hermana, en esta tarde, quiero animarte a caminar con Él. No que Él camine con nosotros. Cierto, Él va con nosotros. Él viene detrás de nosotros desde el día que nacimos. Nos estuvo siguiendo, tocando nuestras puertas. Él quiere que tú camines con Él. Él camina con nosotros. Una vez escribí algo que decía, no camines delante de mí, puedo no seguirte. No camine detrás de mí, puedo no guiarte. Camina a mi lado, seremos amigos. Y el Dios Todopoderoso se hizo así.
Él vino en la persona de Jesucristo. Él se acercó a Juan: sígueme, 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 y vamos. Él quiere que caminemos con Él. Fíjese, porque en este mundo cada uno va a conocer diferentes tempestades. Usted no sabe el dolor que puede atravesar a una persona. Usted no entiende lo que alguien puede en este momento estar atravesando. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tempestades que se levantan. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te pone tenso? ¿Qué te molesta? ¿Qué es aquello que daña tu hígado, por decirlo así? ¿Qué es aquello que enturbia tu corazón? Si es un asunto temporal, voy a decirte esto, que el Señor no es ajeno a aquello. Él lo conoce. Él sabe tu situación. Pero Él no está aquí tan solo para darte una vida feliz en este mundo. Tú tienes que aprender mucho porque tienes que encajar arriba. Hay mucho que aprender. Si algo viene a tu vida, algo sucede porque el Señor quiere que aprendamos una lección. Obsérvese, este es un mundo competitivo. No hay dinero, no comes. No hay dinero, no vives cómodamente o dignamente. Obsérvese en el Salmo 29 lo que el Señor desea para su pueblo Israel, y cuánto más para el pueblo de su corazón, que es la iglesia. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado, dice la Escritura. En el Salmo 29, en el versículo 11, obsérvese lo que el Señor dijo: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y es lo que necesitamos: paz. No te desesperes, no estés tenso, porque te va a destruir. Él desea que aprendamos algo. Fíjense, yo creo cuando el Señor en el verso 23 de Mateo 8, cuando dice: entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, el Señor quería llevarles a una nueva posición de fe. Muchas veces estamos en este mundo sin saber qué hacer. Por decir, le quiero decir algo. Usted respira, ¿verdad? Pero la gran mayoría no sabe ni respirar. ¿Qué? Fíjense, por un momentito ahí donde está, yo le voy a demostrar algo, a ver si usted me va a contestar. Póngase recto, póngase recto. No le digo que se pongan de pie porque algo podría pasar. Pero fíjense lo que voy a hacer. Nosotros muchas veces no respiramos bien. Ayer hablaba con mi esposa al respecto. Ahora fue, ¿verdad? Temprano. A veces respiramos así nomás. Nada más. Pero fíjese, ve a una persona cuando duerme. Una persona que está dormida, ¿cómo respira? ¿Ha visto? Totalmente suelta, y unas tomadas de aire y unas botadas de aire. ¿Sí o no? ¿O usted ha visto a uno dormir así bonito? No. Aspira aire. Terrible. Ahora yo le voy a hacer así. ¿Dónde está? Fíjense, ¿dónde está usted? Haga lo que yo voy a hacer. Fíjense. Aspire así, con la boca cerrada. Aspire
lo más que pueda. Bote el aire, todo. Hizo, sintió un mareo. O sea, no lo hizo bien. Cuando usted, el día que esté usted con sueño, cuando esté con sueño, inspire, haga así. Usted al aspirar el aire, ¿por qué expulsa el aire? Está botando dióxido de carbono. Pero el oxígeno necesario queda y eso va a irrigar su torrente sanguíneo. Si usted lo hace bien, va a llenar su sistema nervioso, va a oxigenarlo y se le va a ir el sueño. Es un ejercicio. De la noche a la mañana no le sale. Es la práctica, de veras. Sería muy bueno que haga una gimnasia en las mañanas respiratoria, como les hablo. Aspire 1 minuto y exhale 1 minuto. Sus pulmones se lo van a agradecer. Es un ejemplo nada más lo que les digo. Hay muchas cosas en este mundo que no sabemos, pero el Señor nos quiere enseñar. Por eso, aquella ocasión cuando Jesús llevó a sus discípulos, Él quería mostrarle algo. Obsérvese en el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Esa expresión, ¿por qué teméis? O sea, ¿por qué te desesperas? O sea, aquí estoy, como quien dice, ¿por qué te desesperas? Señor, sálvanos que perecemos. Él le dice, hombres de poca fe. Entonces, la historia lo dice. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Muchas veces Dios permite pruebas para formarnos. Muchas veces Dios permite dificultades terribles para que tú aprendas, para que tú le conozcas más a Él cuando pones tu confianza en Él. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28? Conocí el pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes les ayudan a bien todas las cosas? A los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, imagínate, Dios muchas veces va a permitir situaciones adversas para que tú le conozcas, para que tú aprendas. ¿Qué tan grande es la tempestad que estás atravesando? ¿Qué es aquello que quieres que cambie en tu vida? No importa cómo sea la tempestad en tu vida, si Cristo va en tu barca, entonces no estarás buscando algo personal, estás buscando algo que le glorifique. Fíjense, por ejemplo, hay casos en la Biblia en la que Dios ha permitido situaciones difíciles. Obsérvese David el rey. Dios tenía en mente, Dios sabía hacerlo rey a David. Pero antes, mucho antes de ello, el Señor permitió situaciones pequeñas. Imagínense, era un pastor. Un pastorcito que ni Isaí su padre le tuvo en cuenta. Tal es así, cuando vino el profeta y le dijo, tráeme a tus hijos, y Isaí trajo a lo que él quería mejor, no le importó a David. Allá está, oliendo a ovejas. Pero el Señor desde allí, Él estaba formándole en los pequeños detalles. En esos pequeños detalles lo llevó a los bosques de la antigua Canaán. Y él quizás empezó a botar algunas aves del cielo. De repente empezó a botar leones, osos,
Dice la Escritura que él empezó a matar osos y leones, tenía una onda, los espantaba, y dice si se levantaba contra él, él le tomaba mano y le daba muerte. Posteriormente iba de hazaña tras hazaña. Imagínense. Después él sería confrontado con el poderoso Goliat, un gigante filisteo, al cual él no tenía temor. Es decir, no tenía miedo, tenía temor de Dios, pero no le tenía miedo a él. Porque ya sabía quién estaba con él. Y David andaba con él. Por eso dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él agarró la onda y lanzó la piedra y derecho como una flecha clavó en su frente y cayó. Y él terminó de matarlo con su propia espada. Eso hizo David. Pero recuerde, de menos a más. De menos a más. Dios quería hacerle un rey. Recuerda a Moisés. Dios quería que Moisés sea el líder que sacaría a su pueblo de Egipto, pero él tuvo que dejar toda la riqueza de Egipto. Tenía que aprender a confiar. Pasó problemas en el desierto. 40 años de pastor, de ovejas, para que después de 40 años recién él tuviera que ir a Egipto a llamar a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero mire, de menos a más, de menos a más. Yo te pregunto, ahora que tú sabes quién es Jesús, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos desesperamos? El más pequeño detalle ya estamos echando fuego. ¿Recuerda a José? Uno de los últimos de Jacob, el de la túnica de colores, era mal visto por sus hermanos, lo tenían en poco, pero este José confiaba en Dios. Muchos dicen que él era el engreído de Jacob, pero analizando bien la historia me parece que no, porque si fuera un engreído no habría soportado todas las penurias que él atravesó. ¿Estamos? Repito, si él fuera el engreído de papá, no habría sido fuerte en casa de Potifar, no habría sido fuerte en la cárcel. Era un hombre de principios. Y por eso, al final, un poquito más y Dios le da a Egipto. Era el segundo señor de Egipto. Pero fíjese, de menos a más, de menos a más. Por eso, yo te pregunto, ¿qué tempestades estás atravesando? ¿Qué es aquello que no te deja avanzar en tu vida de fe? ¿Qué es aquello que no te deja realizarte como persona, como profesional, como padre, como varón o como mujer? ¿Qué es aquello? Hay personas que tienen un gigante de ese tamaño, cigarro, o un gigante de ese tamaño, botella. No sé de qué tamaño es su tempestad, pero ante una tempestad de esta magnitud así pequeña, uno se hunde. ¿Qué problemas estás atravesando? El amor de Dios es más grande que la tempestad. Obsérvese, cuando Jesús está en tu barca, por amor, Él te asegura la victoria. Hablemos de la barca. Aquí la barca, ¿qué podría representar? Pero tomemos con mucho cuidado. La barca es tu vida. La barca es tu persona. Si en tu barca está Cristo Jesús, dime, ¿a qué le puedes temer? No le estoy hablando de teoría. ¿Saben? En Génesis capítulo 28, versículo 15, el Señor le dijo a Jacob algo muy importante. Cuando el Señor nos toma, Él jamás nos va a dejar.
Génesis capítulo 28, versículo 15. Para quienes conocemos la historia de Jacob, ya sabemos que él había dejado la casa de su padre. ¿Quién era su padre? Isaac, que ya estaba casi ciego, que no podía ver. Y él abandonó porque le robó la primogenitura de Esaú. Él se sentía mal, pero por el consejo de mamá, ¿recuerdan? Mamá mucho le consentía. ¿Cómo se llamaba su madre? Mamá mucho le apoyaba. La madre escuchó que el anciano Isaac le dijo a Esaú: ve, hijo mío, tráeme de tu casa y prepárame uno de esos que tú sabes hacer, y yo quiero comer y te daré la bendición. La mamá escuchó eso, y fue la mamá que le dijo a Jacob: ve, trae uno de los cabritos, y él le preparó allí un elemento para Isaac. ¿Cierto? ¿Cómo la madre se prestó? Y después le dice que cuando Esaú escuchó que hablaba: llegarán los días de luto de mi padre, o sea, cuando muera su padre yo me vengaré. Mamá escuchó eso. ¿Y qué hizo mamá? Le dijo: ve, huye, escápate. La madre estaba cuidándolo. Pero quiero decir esto: madres, no engrían a sus hijos. Madres, no tapen a sus hijos. Porque su madre, ese día que le ayudó, fue la última vez que lo vio. Cuando su madre lo despachó y salió Jacob, nunca más lo vio. He leído y releído, buscando de repente por allí, nunca más vio esta mujer a su hijo Jacob. Nunca más. Bueno, pero fíjense, a pesar de todo, Dios tenía un plan con este. Miren lo que Dios le dice a Jacob, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuánto más nosotros que estamos en Cristo? ¿Cuánto más nosotros que hemos creído en Cristo? ¿Cuánto más usted que ha depositado su confianza en Jesús? ¿Cree usted que Dios le está llevando a un lugar? ¿O le está preparando para algo? Yo en la vida me iba a imaginar que estaría un día ahí en Ica, a esta hora, en este lugar, cuando en aquel mes de septiembre del año 1977 ingresé a un lugarcito y a los 8 días estaba siendo bautizado. Nunca imaginé que Dios me llevaría a muchos lugares, pero Dios fue preparando, y creo que me está preparando, y yo le soy un poquito rebelde, me parece, y Él seguirá preparándonos. Dios tenía un propósito para Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y cuando Dios toma, de donde sea te va a traer. De donde sea volverá a traerte. Aunque tú te rías, aunque tú te burles, aunque tú no le creas, Él hará contigo. Y si es posible, se cumplirá su palabra: maldito los que maldijeren a Israel, y bendito los que bendijeren a Israel. En Cristo Jesús seremos bendición también para otros. Por favor, Josué 1:5. Josué capítulo 1, el versículo 5. Me llama la atención cuando el Señor le dice a Josué: obsérvese, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, jamás dejaría Dios a Josué sin su amparo. Jamás. Y esto mismo se repite en el Nuevo Testamento. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 13,
Observe lo que repite allí, tomando la escritura y trayéndola ahora al pueblo de Dios, a ese pueblo celestial, la iglesia. Obsérvese lo que dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nótese cuánta expresión. Por eso cuando el Señor invitó a sus discípulos a aquella barca, ellos no sabían lo que el Señor tenía para ellos. Ellos conocerían ahora quién es aquel que está con ellos. Imagínense a los discípulos. De repente ya el Señor les ha hablado acerca o les ha enseñado del reino de Dios. Ya el Señor ha manifestado su poder dando de comer a mucha gente con unos pececitos y unos panes. Prácticamente después de aquel milagro, cuando miles y miles, sin contar niños y mujeres, se alimentaron bien, yo puedo imaginar a los discípulos decir, nunca pasaremos hambre. Pero no todo es comida. Ahora, ellos iban a conocer quién es Jesús. No solamente el que le da un pan de unos cuantos peces o cuantos pancitos. Ahora Él iba a hablar al mar y el mar le iba a obedecer. Él hablaría a la tempestad quedaría tranquila. Ellos iban descubriendo poco a poco quién era Jesús. Pero no le fue fácil. Tuvieron que atravesar momentos difíciles. Por eso, a esta altura te pregunto, ¿qué tempestades se han levantado contra ti? ¿Es contra ti? ¿O es tempestades que quieren desviarte del lugar a donde Dios quiere llevarte? Fíjense lo que el rey David decía en el Salmo 6. Salmos capítulo 6, obsérvese, estamos aquí hablando de un hombre a quien dijimos, el Señor lo preparó tenazmente. Fíjense, Dios preparó a David de una manera extraordinaria. Lo llevó de victoria en victoria, de aventura tras aventura, de lidiar con un animal a lidiar con un tremendo paladín, un peligroso luchador que ni temía a Dios ni conocía a Dios y era un sanguinario. Él, un muchacho. Él llegó a ser rey. Él conoció a Dios de una manera formidable, pero eso no bastaba. El Señor lo llevó a conocerle a Él aún en su más profundo dolor cuando Él pecó contra Él. Fíjense el Salmo 6, leamos lo que David escribe. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego.
ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Obsérvese, aún en su dolor, él reconoce que el Señor lo librará. Escribe, obviamente cuando él escribe esto, ya pasó todo lo que él ha experimentado en su vida, ya pasó el escrito después. Pero aún en esos momentos él sabía que más allá del dolor hay un propósito. Y todo creyente tiene esto. En Cristo tú y yo no estamos en ignorancia, porque sabemos que con Cristo tenemos esperanza. Con Dios hay esperanza aún más allá de los linderos de la tumba. No sabemos cuándo será, pero está llegando un día, una hora, un minuto, un segundo, una milésima parte en la cual este corazón que nos ama tanto, porque cada día palpita, corazón, es purito, nos ama tanto, pero en cualquier momento se puede detener. Y ahí tendremos que ver a Dios. Por eso, ¿qué problema estás atravesando en este momento? ¿Qué tempestades hay en tu vida? ¿Qué situación difícil? De todas ellas, el Señor quiere sacar algo bueno en tu persona. Por favor, Salmo 34. El versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bien, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Clama con fe, la calma llegará. Fíjense, llega la noche, no te preocupes a que el sol salga, si así va a ser, ¿cierto? Entonces, cuando vienen momentos difíciles, tenemos que atravesarlo, tenemos que afrontarlo, pero con la ayuda del Señor. Y recuerda esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo sabía muy bien, obsérvese, un hombre de quien podría decir a Dios, Señor, Él es tan fiel a ti, ¿por qué le pasa lo que le sucede en un lugar, en otro lugar? Imagínense ver al apóstol Pablo encadenado, un soldado romano u otros allí vigilándolo. ¿Qué mal ha hecho él? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su delito? Hablar de Cristo y a este crucificado por nosotros. Fíjese en 2 de Corintios capítulo 4, por favor. Y leamos versículos 8 y 9. Aquí está un hombre que sabe lo que es sufrir, pero no en vano. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Y por qué te angustias? En apuros, mas no desesperados. ¿Y por qué te desesperas? ¿Por qué le haces problema a tu cónyuge? ¿Por qué le haces problemas a tu familia? ¿Por qué le haces problemas a tus padres? En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice la Escritura, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, aunque caí me levantaré. Porque 7 veces cae el justo y se levanta. Es el secreto, porque Dios sabe que tú y yo no somos fuertes
por nosotros mismos. ¿Habrán leído ese libro, El Código del Campeón? Bueno, la Biblia señala que debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. A veces en lo que se lee, a veces hay más malo que bueno, pero por las cosas buenas. En este libro, este hombre dice que si te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. ¿Has visto ese boxeador que está peleando y de repente lo tumban? Y otra vez se levanta. Y nuevamente lo calzan. Cae. Ya está gritando. Otro se levantó. Vas a amargar, vas a molestar ya. Por eso dice el Señor, tú, en su palabra nos dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, no te huelgues de mí, aunque caí, me levantaré. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué tormentas se han levantado contra ti? ¿Cómo se llaman esas tormentas? ¿Cómo? ¿Qué problemas se han levantado contra tu persona? Jesús dijo en 8:26 de Mateo, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, obsérvese, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, vino calma. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos en este mundo? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos en momentos de angustia? Calma, tranquilidad, paz. ¿Saben? Había un joven cuyo maestro le habló mucho de la calma, de la tranquilidad. Él decía, cuando te enfrentas a tu enemigo, actúa como que le tienes miedo, pero tú dentro eres un valiente. O, según sea tu enemigo, actúa como que eres valiente, pero en el fondo le tienes miedo. Pero en todo, ten calma. Tengas miedo, ten calma. Seas valiente, ten calma. Y un día este joven sufrió un naufragio en alta mar. 4 de la mañana. Se le volteó la lanchita. Y el mar estaba así. Había momentos en que el agua se iba así, en bajada. Y otros subía. Y no había nada. No había luna. Porque si habría luna, habría calma. A lo lejos vio solamente la estrella del norte, parece. Y él pensó, calma, calma, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Se calmó, y eso de las 6 de la mañana llegó a las costas. Si se habría desesperado, no habría solución. Y no habrían escuchado esta historia. Recuerden, el Señor es fiel. Calma. ¿Qué tormentas se han levantado contra tu vida? ¿Qué tormentas están golpeando tu barquita? La barca eres tú. ¿Qué tormentas? Satanás quiere hundirte, quiere destruirte, quiere verte deshecho. Jesús dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No fue una interrogante de incredulidad. No fue una expresión de algo negativo. Fue una expresión de asombro. ¿Quién es este? Y es de los nuestros. Ese es Jesús. Yo le digo algo para terminar. Entre mi esposa y yo hemos atravesado los momentos más difíciles. Hubo momentos en que mi esposa y mis 2 hijas, Nom y Shomi, pequeñitas,
no había para echar una papa al hoyo. Pero entre mi esposa y yo sabíamos que el buen pastor, de una forma u otra, vendría. No es que seamos conchudos, ¿no? Y sinvergüenza. ¡Ay, lo va a hacer! No. Pero confiaba. Y a veces yo decía dentro de mí, ¿seré necio confiar de esta forma? ¿Seré necio? Pero el Señor ha sido fiel por él. Porque la Biblia dice, el Salmo de la oveja, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el Salmo de la oveja? ¿Sí? A ver, digámoslo todo y termino. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia o delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Te gusta? A mí me gusta eso. El bien y la misericordia me seguirán. Pero muchas veces gente que se llama creyente está detrás del dinero y el dinero corre más rápido. Y nunca lo alcanza. Está buscando comodidad y nunca lo alcanza. Está corriendo detrás de la seguridad material y nunca lo alcanza. Corre detrás de Jesús. Camina con Jesús. Y cuando veas, vas a correr para que no te alcance, porque si no te van a hacer problemas en este mundo. ¿Quieres un carro? Dile a Lucho a ver qué problemas tiene con el carro. Él va a decir, no te recomiendo. Hermanos y amigos, les animo. No importa qué tormentas se levanten, el pastor está a tu lado, Jesucristo el Señor. Él dijo, por medio de boca de Pedro, echando en Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que cierra los ojos de tu espíritu, no de tu cara, y sonríele a Jesús. Señor, ayúdame a caminar contigo. Si alguna persona no tiene a Jesucristo de corazón, dígale en esta noche, Señor, yo te recibo en mi vida como mi Salvador y quiero que seas mi pastor. Hágalo. Hágalo. Es decisión tuya. Entonces, en tu barca estará Jesús. Tú eres una barquita. Jesús quiere estar allí. Solito estás en peligro. Jesús te llama. Dios bendiga su palabra.